muchas veces un director no sabe lo que quiere contar o que cree que lo sabe, aunque realmente no lo sabe. Los cachés de los artistas que trabajamos en los teatros nacionales realmente son muy ajustados y hacen que nos suben 18 o 20 años. Cualquier persona que se dedica al arte no está aquí por dinero. Yo muchas veces me planteo si lo que yo hago merece algo la pena o no. Es decir, yo creo que esa duda al final cualquier creador la tiene, ¿no? Hola, yo soy Inés de Senís y esto es Flip a Spain, un podcast para hablar sobre arte contemporáneo y creatividad made in Spain y otras formas de no entendernos. Hoy tenemos con nosotros a Ricardo Sánchez Cuerda, que es una especie de agente doble como artista y escenógrafo. Vamos a empezar con una pregunta que seguramente es de las que están en todos los cuestionarios. ¿Cómo se pronuncia correctamente Ricardo Kierkegaard? Kierkegaard. Ajá. O sea, Soren Kierkegaard. Sí, sí. Ajá. Bueno, eso creo, vamos. Me lo ha dicho alguien muy cercano que es danés y aprendí así, a pronunciarlo. Esa es la razón de que claro, la tengas... doble A se lee O en danés. Ajá. Por eso Aarhus, que es la segunda ciudad más grande de Dinamarca, que se escribe A con un circulito arriba, que eso realmente significa que es una doble A, se lee O. Por eso se dice August y no Claro. August. De hecho, viendo el título de la obra que presentaste con ocasión de la Bienal de La Habana, Sí. Lo del cementerio, es muy parecido el término con el de Kierkegaard. Sí. ¿No? Bueno, es que creo que Kierkegaard significa jardín de iglesia, que significa cementerio. Kirke es iglesia, creo, ¿eh? Ahora no tengo muy... O sea, yo no sé danés, no sé nada de danés. Danés es muy difícil y nunca he hecho el esfuerzo de aprenderlo, pero me parece que tiene que ver con esa terminología. Y el cementerio es el jardín de la iglesia también, con O lo sea, cual es un término que está muy alineado. estaba un poco Efectivamente. predestinado, Sí, porque, exacto. Sí, en fin, al final, con sí, el mundo de la claro. iglesia termina siendo Exacto. teólogo, además de filósofo. Exactamente. ¿Y tiene alguna influencia en tu obra Kierkegaard? Bueno, yo de Kierkegaard, o sea, a mí lo que me interesó de Kierkegaard fue que yo empecé trabajando mucho en mi obra con el tema de la angustia, que era un tema que me interesaba especialmente, porque me tocaba personalmente y era un tema que como concepto me parecía que tenía una enorme profundidad y una enorme capacidad de desarrollar plásticamente elementos y historias. Y a partir de ahí investigando e intentando un poco entender lo que significaba el término, llegué a la definición contemporánea, que es justamente Kierkegaard el que la realiza por primera vez. Es decir, antes de que Kierkegaard realizara esa primera definición contemporánea del término, no se sabía, no había una definición clara para lo que era la angustia. Incluso, bueno, se llamaba locura, se llamaba histeria, se llamaba de muchas maneras, y no estaba claro exactamente lo que era. Es decir, era una especie como de estado de malestar, que no se sabe muy bien por qué venía, y claro, un malestar muy grave, pues lo llamaban locura o lo llamaban de otras maneras que no sabían muy bien cómo llamar, hasta que llega Kierkegaard y lo define como la definición contemporánea, que es la que actualmente se mantiene, que es el miedo a algo desconocido. Es decir, es un miedo a algo que tú no eres capaz de identificar. Y a mí, claro, el acierto, es decir, la precisión de definir una cosa de una manera muy concreta, me parece que es algo milagroso. Es decir, algo que históricamente no se ha sabido definir y de repente se encuentra cuál es. Alguien tiene la capacidad y esa lucidez de encontrar esa definición, me parece que es algo absolutamente milagroso. Es decir, es como que de repente alguien encuentra, es un descubrimiento lingüístico, pero que tiene un valor No cabe científico, duda, no de cabe alguna duda. manera. Es decir, es un filósofo, pero es un término científico, en No cierto cabe modo. duda. Y bueno, en gran parte de mi obra bueno, la titulo, y hay muchas referencias al danés justamente como homenaje a Kierkegaard, ¿no? Por otro lado, yo de Kierkegaard tampoco tengo mucho conocimiento, es decir, yo me muevo más por intuición que por otras cuestiones. Entonces tengo un conocimiento bastante básico de lo que es su filosofía y su planteamiento, y bueno, conozco cosas, pero vamos, pero que tampoco
No eres un amuno, no te pones No, a leer. exactamente, no me hagas un examen porque Ya. no lo Ya, cubro. ya. Pero vamos, solamente ese descubrimiento a mí me parecía lo suficientemente con un peso como para realmente el darle una importancia, bueno, que No me realmente cabe me parece duda. que tiene. Sí, es que además es el hecho de nombrar algo. En estos casos, además, es algo que se vive con mucha no normalidad, porque es Sí, ¿no? traumático, pero es un mal muy habitual en nuestros tiempos, ¿no? Bueno, El yo de creo la que todo el mundo angustia. tiene angustia, es decir, existe la angustia existencial, que es la angustia que uno tiene por el propio hecho de existir. O sea, ya el mismo hecho de que exista el término angustia existencial implica que hay algo, y yo creo que cualquier persona en algún momento tiene esa angustia, ¿no? Es decir, que forma parte un poco de la realidad cotidiana de cada uno. Vamos, yo la tengo y creo que cualquier persona que tenga sensibilidad a reconocerla la ve. Es decir, reconoce esa emoción en uno mismo, ¿no? Es verdad que está muy negada y gran parte de la primera parte de mi obra consistía en hablar justamente de eso, es decir, de la negación de la angustia como emoción. Es decir, yo tengo una obra que se llama, que es una canción de cuna, que es Canción de Angustia, se llamaba en danés, y es justamente una canción. Es decir, yo me puse a investigar y no encontré ninguna canción que hablara sobre la angustia. No que no nombrara la palabra angustia, que eso es otra cosa. Es decir, hay canciones que dicen angustia en algún momento, pero no hay ninguna que trate sobre la angustia. Hay canciones que hablan del desamor, del odio, de la alegría, es decir, de todas las emociones que podamos imaginar, pero de la angustia no hay ninguna. Y entonces es sorprendente, ¿no? Que de repente no haya ninguna que hable de esa emoción concretamente, ¿no? Entonces yo, bueno, hice una obra que era una pequeña canción muy simple que me inventé, que era una canción de cuna que hablaba sobre la angustia, ¿no? Vamos a centrar un poco el tema de lo que haces. Yo Sí, introducía la entrevista diciendo que eras una suerte de agente doble, porque es verdad que tienes por un lado tu carrera artística con la que vas exponiendo regularmente y por otra parte tu carrera con la que financias realmente tu vida, ¿no? Que es la profesión sí, de escenógrafo. A mí me fascina tu capacidad de resolver las dos. Yo considero que es especialmente interesante en un momento donde el arte sigue teniendo una relación muy compleja con respecto al dinero, ¿no? Entonces sigue habiendo muchos artistas que tienen dificultades para tener una autonomía económica, sí. incluso la más elemental, ¿no? Entonces, ¿cómo te planteas tú? ¿En qué momento te planteas tú el decir, de acuerdo, yo tengo una necesidad de expresión artística determinada, pero al mismo tiempo tengo que tener modo de ganarme la vida? Ya. Bueno, es que en mi caso, claro, en mi caso la necesidad de la expresión personal, digámoslo así, si el arte plástico de alguna manera lo consideramos así, llegó más tarde. Es decir, yo empecé trabajando como escenógrafo, tenía mi carrera plenamente desarrollada como escenógrafo y con un cierto éxito, es decir, me va bien y me ha ido siempre razonablemente bien, no tengo ningún tipo de queja en eso. Y después fue cuando surgió que realmente fue una oportunidad que me dieron, que me la dieron, que me vino de fuera. Es decir, no fue tanto un Mm. impulso personal como un acto de confianza de una persona de fuera que me invitó a hacer una primera exposición porque consideró, conociéndome, que yo podía hacer una exposición de arte contemporáneo y me invitó en un museo en Cuba, en Pinar del Río, en el MAPRI, que es un museo de arte contemporáneo. Se anuncia como el museo de arte contemporáneo más pequeño del mundo. Ujú. Es una especie de sala, bueno, pues no muy grande, es como una especie de galería de arte, pero es un museo nacional, es un museo de arte contemporáneo que tiene una actividad bastante potente y con mucho prestigio dentro de lo que es las artes plásticas en Cuba. Y es un país que especialmente le dedica esfuerzo, energía y ganas a lo que es el desarrollo de las artes plásticas. Y fue su director, Juan Carlos Rodríguez, al que yo conocí trabajando en la Bienal de La Habana, pero trabajando, haciendo los espacios para los artistas. Es decir, yo trabajaba haciendo lo que era la imagen corporativa y el desarrollo de lo que eran los espacios Mm, mm. de exhibición de los artistas. Él estaba exponiendo, que porque él también es artista, además de director del museo, y él nos conocimos allí, entablamos una amistad y él me planteó
haz una exposición. Yo jamás había expuesto y no me había planteado esta necesidad y de repente me encontré pues con un curador, que era él, con un museo y con una fecha de inauguración sin haber hecho nada en mi vida, con lo cual ahí arranqué mi experiencia, con lo cual realmente, hombre, yo siempre he creído que a mí hay una cosa, el momento más espectacular de mi vida, digámoslo así, a nivel profesional, es cuando me di cuenta que a mí me iban a pagar por dibujar, que es una cosa que yo siempre había hecho gratis y de repente me estaban pagando. Es decir, yo cuando empecé a trabajar como ayudante de escenografía con Andrea Dodorico, que era un arquitecto y escenógrafo muy importante aquí en España, claro, yo empecé dibujando para él, yo dibujaba sus ideas y de repente me pagaban por dibujar. Yo siempre había dibujado gratis para mí y para nada, o sea, realmente era una actividad que para mí era, bueno, puramente lúdica y de ocio, y de repente me pagaban por dibujar, que es una cosa que a mí me sorprendió. Es decir, yo aprendí que eso era trabajar de alguna forma y a partir de ahí empecé a trabajar en teatro y en teatro dramático, en ópera, en zarzuela, en ballet y posteriormente en musicales, en exposiciones y en todas las cosas que me han ido saliendo. Pero vamos, de alguna manera fue el proceso contrario. Yo empecé con un trabajo remunerado, digámoslo así, dentro del arte, porque para mí también la escenografía es arte, y después fue cuando ya empecé mi carrera como artista plástico, digámoslo así, como para expresar cosas más personales y caminos bueno, de trabajo personal, ¿Y digámoslo cuál así. es tu grado de compromiso ahora con el arte? Una vez que has vivido ese descubrimiento tan singular, porque Sí, no es muy frecuente que alguien te diga, veo en ti cosas no. artísticas, ponte a trabajar que tienes una Tienes un exposición tal museo día. Y esperándote. es impresionante. Eso, bueno, es impresionante. Fue muy natural, fue muy Ya, espontáneo. Es decir, fue sí, una sí, suerte que tuve en sin la duda. vida y luego una relación que he mantenido y he vuelto a exponer allí y me invitan a la Bienal de La Habana. Es decir, ahora voy como artista a la Bienal de La Habana, lo cual es una enorme suerte. Eh, ¿Cuál es la pregunta? Perdón, amigo. ¿Cuál es mi relación ahora con el arte? Claro, Con es el decir, arte. tu relación, tu Pues mira, compromiso. en principio el comienzo fue de absoluto pánico. Es decir, cuando te plantean de repente que estás trabajando para contar tus ideas y no las ideas de los demás o unas ideas al servicio de una historia, que es lo que yo hacía, claro, en principio la sensación es incapacidad. Es decir, es una responsabilidad enorme, ¿no? Es una situación realmente extraña y a la que te sientes. Bueno, yo me enfrento con mucho miedo a todo, es decir, no con mucho miedo, con mucha responsabilidad. Es decir, me parece un acto que alguien confíe en ti para dejarte un espacio, para dejarte un tiempo y para dejarte un lugar para exponer tus ideas, de repente me parece una enorme responsabilidad. Ahora lo vivo con muchísimas ganas, pero con muchísima responsabilidad. Yo todo lo vivo con mucha responsabilidad, también te digo, es decir, que es una situación que me acompaña sistemáticamente. Entonces me parece una enorme suerte el poder abrir este campo y poder abrir el mundo de la expresión personal, pero me parece extremadamente difícil. Yo veo tantas cosas buenas y tantas cosas que no me interesan nada, que yo muchas veces me planteo si lo que yo hago merece algo la pena o no. Es decir, y yo creo que esa duda al final cualquier creador la tiene, ¿no? Es decir, la sensación de estaré haciendo algo que interesa o estoy inmerso en este mundo de cosas que no interesan nada, ¿no? Hacer algo bueno es tan difícil, es tan complicado, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo cuando trabajo en teatro y me dicen, es que hay muchas cosas malas, digo, por supuesto, es que para hacer algo bueno hay que hacer mucho malo, ¿no? Es decir, hay que hacer o mucho no acertado, es decir, la comunicación es algo tan complicado, es algo tan difícil, el transmitir mensaje, el emocionar, es algo tan, emocionar es lo más difícil, llegar a eso es tan complicado que claro, que no siempre funciona, o sea, es imposible. Quizá una justificación de eso que haces sea cuando alguien te dice, he visto tu trabajo, que fue un poco lo que me pasó a mí con Sí, Loser, y me ha interesado mucho, ¿no? claro, claro, Se ha producido una conexión y sí, bueno, y ha movido algo, ¿no? Ha sí, desordenado algo o ha pinchado una tecla especialmente sensible que de pronto estaba claro, enmudecida. claro. Cuando ves la reacción de la gente a la exposición, tanto gente que conoces como la que no conoces, ves a qué gente le llega y a qué gente no le llega. Es decir, hay gente que no pacta con esa realidad, que no entra, que no la entiende, que no, bueno, que no forma parte de su mundo emocional, y hay otra gente que sí, evidentemente. Claro, eso realmente es lo que te hace. Y hombre, claro, el feedback, cuando tú recibes de alguna manera
la respuesta a esa comunicación y la recibes de una manera honesta, sincera y claramente que ha conectado con eso, es cuando tú realmente aprendes qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Yo aprendo en cada exposición, es decir, y aprendo que hay incluso ideas que desecho que son buenas y otras que en las que me esfuerzo mucho que igual no funcionan como uno espera que funcionen, ¿no? Hombre, tu trabajo como artista esencialmente conceptual no es un trabajo sencillo. Quizá no es un trabajo para una audiencia que se mueve frenéticamente por las exposiciones o que va de pasada. Es un trabajo que requiere que tú te detengas y que te comuniques, que escuches qué te quiere decir esa obra. Y es algo que yo he percibido en todas. Es una obra difícil porque además los mensajes que transmite generalmente no son gratos. Incluso la última obra, la que tienes en exposición en Quintanar, Sí, en Segovia, Segovia. tiene un título con mucha retranca, ¿no? El de Sí. Bienvenidos a la felicidad, y te encuentras ahí en una situación que dices, me está tomando el pelo, tiene, Bueno, ¿no? yo siempre creo que hay mucha ironía en lo que Claro, planteo, es decir, me claro. parece que no me parece, no me parece que sea contradictorio el título con lo que está contando. Es decir, bueno, y luego cuando se explica y se entiende y se ve un poco el concepto, creo que hay mucho humor en todo. Es decir, y me parece que en general, es decir, es verdad que Sí lo bueno, que hay. el tema de la angustia puede ser más o menos agradable o desagradable. A mí es un tema que me interesa mucho. Es decir, hay gente a la que no le interesará nada. Hay gente que le ha provocado cosas que, bueno, que uno no puede controlar lo que provoca, pero yo creo que si realmente uno lee las cosas eh, eh, con cierta capacidad bueno, de hacer segundas lecturas, incluso, vamos, una primera lectura amable de esa realidad, uno ve que hay mucho humor. Yo creo que hay muchísimo humor en las cosas que planteo. En los títulos hay mucho humor. Es decir, yo creo que el título, cuando pongo título, que no siempre lo pongo, intento que se entienda de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, que se entienda el giro que supone todo eso. Es decir, yo creo que, bueno, que una obra entera cuenta muchas cosas y luego, claro, como yo también he tenido la suerte de que cuando he trabajado en cierto modo por encargo para exposiciones completas, digámoslo así. Es decir, cuando he trabajado para Modus Operandi o para el MAPRI o para esta misma exposición que tengo ahora, eh, cuando me llega el encargo para hacer la exposición y yo la hago a posta. Es decir, realmente yo trabajo cuando me hacen el encargo y me parece que de alguna manera intento que la coherencia del promenad del espacio tenga mucha coherencia y que una pieza explica a la otra y la forma en la cual se relacionan unos elementos con otros intente ayuden a entender el conjunto. Entonces yo creo que, bueno, que a mí me parecen muy amables las Bueno, exposiciones. de hecho, yo no diría tanto amables. Creo que son Bueno, irónicas, muy, sí. exacto, y creo que tienen un humor muy inteligente, un humor que te pellizca, que te apela, y yo como espectadora en particular agradezco ese estilo. Cuando tú haces una exposición, tal por lo que estabas contando ahora, te la planteas también un poco como escenógrafo, es decir, de una forma espacial, Sí, totalmente. inevitablemente. Sí. Sí, yo parto de la planta y empiezo a colocar piezas y luego decido qué piezas son esas piezas. Es decir, yo cojo el espacio, se ha dado la circunstancia de que me la han ofrecido, es decir, he hecho muy pocas colectivas, es decir, no me han dicho tienes esta esquina o es una pieza, ¿no? Que es otro ejercicio también. He tenido la suerte de que cuando me han hecho encargos o ha llegado algún tipo de oportunidad, ha sido siempre con un espacio, una propuesta en un espacio determinado, o sea, varias salas o una galería completa, etcétera, etcétera. Y yo normalmente parto de cómo se percibe el espacio y de cómo son las transiciones de un espacio a otro, sí. En ese sentido, imagino que la parte de arquitecto y escenógrafo no me deja Claro, liberarme. Incluso, vamos, claro. he fragmentado piezas para que Mm. tengan una parte en un lado y otra parte en otro, en la parte del recorrido de la exposición, etcétera, etcétera. O sea, sí, me parece interesante. Y me parece que forma parte del discurso, forma parte, Mm. vamos, Sin duda, me parece que es es una evidente. ventaja. Sí. Y ahí dirías que existen también otro tipo de vasos comunicantes entre la escenografía
y la obra artística, una ayuda a la Sí, otra, ¿verdad? 100%, claro, sí, sí, Ambas, o sea, es un camino claro. de ida y vuelta en ambas. Sí, Hmm, sí, sí, y hmm. en técnicas y en resolución y en todo. Es decir, yo creo que forma parte un poco de lo mismo. Y yo incluso en escenografía meto muchos mensajes ocultos, es decir, que bueno, que quien quiera entenderlos que los entienda. A mí me dice muchas veces, esto no se va a entender, digo, bueno, no tiene que entenderse, es decir, hay cosas, yo Estoy de planteo acuerdo. cosas en escenografías, en dispositivos escénicos que no, incluso, bueno, yo creo que siempre tienen que ver con la historia que estoy contando, si no, no se me ocurrirían. Pero de alguna forma no hay un desarrollo lineal con lo que estoy contando, pero sí forma parte de dobles lecturas, de cosas que a mí me interesan y que creo que son interesantes. Y luego hay alguien del público que lo ve, hay gente del público que lo ve, sí, sí. Claro, hay múltiples Claro, no, sensibilidades no, porque no se va a totalmente, recibir. totalmente. Yo hice hace poco en Montevideo, hice una gran vía y puse un aire acondicionado que está fuera completamente del Del, tiempo al- histórico, del momento, y era una cosa... Hay gente que no lo vio y hay gente que solo veía eso de repente, es decir, son cosas que funcionan así, yo creo, pero vamos, a mí me parece interesante, es decir, tener la posibilidad de meter de repente, es decir, cuando hay cuadros, esos cuadros significan en las escenografías, cuando hay cada cosa que cuentas, yo soy muy maniático además, es decir, en las escenografías yo meto una enorme cantidad de detalles y frecuentemente quien quiera fijarse y quien conozca una serie de cosas verá que muchas cosas tienen su significado propio, es decir, que cuentan cosas. Y sin embargo, a la hora de trabajar, dime si me equivoco, pero yo percibo ese agente doble de una manera muy clara. Es decir, un Ricardo artista con Sí, un estado de ánimo, con un humor distinto y un escenógrafo con otro diferente. ¿Es así? sí, claro. Bueno, es que son trabajos muy Claro. distintos. Es decir, están súper relacionados, pero realmente son dos maneras de enfrentar las cosas. O sea, una escenografía consiste en encontrar el espacio desde el cual el director de escena está contando esa historia. O sea, no es mi espacio, es un espacio de la narración de otra persona. Claro. Entonces, tú tienes que aportar desde tu punto de vista y de tu manera de ver las cosas el punto de vista de otra persona. Entonces, es otro tipo de trabajo, es otro tipo de narración y puede ser interesantísimo también, aunque estés trabajando de alguna forma. Muchas veces un director no sabe lo que quiere contar o no sabe cómo es el espacio del que quiere contarlo o que cree que lo sabe, aunque realmente no lo sabe. Es decir, eso es una cosa que tienes tú que interpretar y a partir de ahí proponer el espacio para que él cuente esa historia como la quiere contar y mejorarla, claro. Ahí, o sea, digamos que eres sumamente prolífico, es decir, tienes una cantidad de trabajo enorme y haces desde zarzuelas, como lo que me Sí. comentabas de Montevideo, ahora Ballet, ópera, mismo musicales, sí, exactamente lo sí, de Book of Mormon, el Matilda, un montón de cosas, incluido las carrozas de la cabalgata de sí, Reyes, ¿no? Ballet, has estado en la sí. Scala de Milán hace poco. O sea, una cosa increíble. Y a mí me has dado un consejo que yo creo que puede resultar muy útil para cualquiera prácticamente, ¿no? Sobre todo si se Sí. dedica al mundo del arte o a trabajar en este tipo de soluciones, que es cuando tengas una idea, procura hacerla fácil y barata, ¿no? Bueno, no fue exactamente así. A ver, corrígeme. Yo lo que planteaba, bueno, lo que me planteo yo a mí mismo, es decir, hay muchas formas de contar una idea. Una vez que uno tiene un concepto, hay muchas formas de contarla. Claro, el bloqueo que supone el intentar hacerlo, el intentar imaginar ese elemento como un elemento muy concreto, muy determinado, supone una dificultad que igual no lo puedes realizar. Yo lo que intento siempre es decir, yo pienso en los conceptos y luego pienso de qué manera cuento este concepto que yo pueda realizar eso. Porque yo hago mi obra, es decir, yo no sé, luego hay artistas, todo es válido, no juzgo a nadie, no critico nada, pero vamos, yo hoy por hoy hago mi obra, es decir, la hago, o me ayuda un ayudante, o tengo una persona que me asiste, pero vamos, la hacemos nosotros, es decir, la hago yo con una persona o la hago yo directamente. Entonces, como yo la fabrico, yo la tengo que producir y por lo tanto tengo que usar los medios que yo tengo, tanto como materiales, como de disponibilidad de tiempo, como las posibilidades que yo tengo. Entonces, yo a partir del concepto lo que hago es buscar la manera de contarlo con mis posibilidades. Entonces, eso es
una manera, digámoslo así, realista. Y también es verdad que hay muchas veces que las propias opciones que yo tengo para hacer las cosas son las que me dan la forma a la pieza que va a salir al final. Es decir, yo tengo obras que han salido de qué cosas puedo hacer yo. Y a partir de esas cosas yo le doy el significado y moldeo para que crear la pieza en función de eso. O sea que esa posibilidad de realización ha llegado a modificar el resultado de la obra, pero no el concepto. Claro, es que los conceptos se pueden contar de muchísimas maneras. Eso sí lo he aprendido en teatro. Es decir, en teatro yo me manejo con presupuestos altos, medios, bajos, ínfimos y ridículos. Entonces tú cuando quieres contar una idea, claro, lo mejor es disponer del dinero que necesitas para hacerlo, pero no siempre dispones del que necesitas. Entonces tú el concepto, hay muchas formas de hacer un mar. Tú un mar lo puedes hacer de una manera absolutamente carísima y realista y complejísima, con un mecanismo, un aparataje, un sistema, o lo puedes hacer de una manera muy, muy simple y muy sencilla con un plástico de pintor que vale 5 euros en un chino. Pues hay muchas maneras de hacer las cosas, es decir, de una manera muy cara, muy compleja y una manera muy, muy sencilla. El concepto es el mismo, el resultado estético no es el mismo, la emoción funciona de otra manera, pero tú tienes que aprender a manejar eso. Entonces hay muchas maneras de comunicar lo mismo, sí. Desde esa doble faceta de artista y escenógrafo, y bueno, después de una trayectoria larga, ¿cómo ves el arte actual en general, no solamente el arte contemporáneo español? ¿Qué impresión te produce este mundo tan masivo, tan apabullante de arte, de artistas, de objetos, imágenes? Pues esta pregunta me parece complicadísima Lo porque es. no me atrevo No, no. a responder. Eso quiere decir que tienes cosas interesantes que contar. No lo sé, pero es que me parece tan difícil responder. Yo arrastro un problema arrastro un problema que es que no me considero artista, es decir, como me considero en cierto modo un intruso, es decir, como nací de esta especie de situación accidental. Quizá no es la peor forma de nacer, es No, decir, pero a mí me parece, alguien claro. te ha dado el Bueno, permiso, te ha llamado a Bueno, alguien muy válido, Claro, es decir, alguien que de claro, repente claro, me abrió muchas puertas sin duda. y me sirvió para muchísimas cosas. Es decir, no es alguien, es una persona muy concreta a la que tengo mucho que agradecerle y muy amigo mío y me ha abierto un mundo. Entonces, es alguien para mí muy importante. No me atrevo a responder, me parece muy complicado de responder. O sea, tengo muchas opiniones, o sea, me cuesta mucho. Yo hay tantas cosas que no entiendo del arte que me parece muy difícil el responder. ¿Tú crees que es necesario entender el arte? No me refiero del arte como arte, me refiero del mundo del arte. Es Del decir, mundo del arte. me refiero que hay tantas cosas que me resultan tan complejas de comprender. eh, Hay tantas que a mí no me llegan, hay tantas que a mí me llegan de una manera muy personal. Es decir, me parece muy complicado. Es decir, yo en el mundo del teatro me muevo muy cómodo porque llevo mucho tiempo y de alguna manera yo me he producido en el mundo del teatro, es decir, de alguna forma. Es decir, yo recuerdo cuando mi jefe dijo, es que nosotros, la gente de teatro, y yo me emocioné. Entonces falta que de alguna manera yo conecte esto en el mundo del arte o me quite los miedos que tengo en el mundo del arte, ¿no? Es decir, yo que he tenido la suerte de hacer bastantes cosas por ahora, estoy muy contento cómo va mi funcionamiento y mis posibilidades de expresar y de contar cosas, pero quizá me falta ese punto, ¿no? El creerme estar de alguna forma, ¿no? Entonces me parece muy difícil responder a esta pregunta. ¿Y el arte español cómo lo ves? ¿Tú crees que tiene suficiente presencia, que tiene una voz propia, que fuera se Mm, escucha, se ve? no, claramente no, claramente no. Es decir, eh, yo creo que hay gente extraordinariamente buena, con unas carreras muy complejas, muy desarrolladas, muy interesantes, que no tienen no hemos sabido crear eso, o no se ha sabido crear. No sé si incluirme o no incluirme, pero me parece que hay algo que no ha funcionado excesivamente bien o que no hemos sabido vender. Es decir, los españoles no sabemos vender especialmente bien las cosas, nos pasa en todo, ¿eh? O sea, que creo que hay una cosa de orgullo personal, de orgullo patrio, que tenemos algunas carencias, es decir, somos excesivamente críticos, lo cual tiene una parte súper positiva.
hay muchos países que no tienen ninguna capacidad crítica a lo propio y eso es un error gravísimo también, pero a nosotros nos pasa lo contrario. Yo creo que en el arte eso se nota especialmente, es decir, tampoco hay un apoyo excesivo del sistema público al arte contemporáneo, no lo hay, no lo hay. O sea, un museo como el Museo Reina Sofía, que es el Museo de Arte Contemporáneo, no es un museo de arte contemporáneo. Es un museo decimonónico, en cierto modo, ¿no? Es decir, es otra línea de trabajo. Entonces falta dinamismo, faltan muchas cosas, yo creo. No hay una estructura de coleccionismo, no hay un apoyo al coleccionismo, es decir, faltan muchas cosas que en otros países sí existen y sí están apoyadas. Es posible estas carencias o estas inconvenientes o que estás mencionando se deban no a problemas concretos, es decir, sean problemas en sí mismos, sino resulten ser más bien consecuencias de que no existe una política cultural estratégica, una visión Ya, cultural sí. estratégica. Quizá no solamente, cuando digo política, no me refiero solamente a la responsabilidad que pueden tener los políticos, sino también a la responsabilidad política entendida como lo público que pueden tener las instituciones culturales e incluso los mismos artistas. Creo que como agentes en ese ecosistema cada uno juega un papel y es verdad que con un peso diferente es importante hacia dónde van para que esa visibilidad se produzca. Hombre, a mí lo que me parece es que no me parece razonable penalizar al artista además con la responsabilidad de que esto no funcione. Es decir, el artista, vamos, y lo digo también por mi experiencia en teatro, es decir, Sí. el dinero que se invierte es muy poco. Es muy poco. O sea, las unidades de producción de teatro, por ejemplo, lo digo porque lo conozco mejor que los museos, realmente tienen unos presupuestos irrisorios, irrisorios. Los esfuerzos que hacen los artistas, es decir, los cachés de los artistas que trabajamos en los teatros nacionales realmente son muy ajustados y hacen que nos suben 18 o 20 años. Eso supone que estamos cobrando menos de un 50% de lo que cobramos hace 18 años. Menos de un 50%. Es una barbaridad. Y eso es una cuestión, claro, es una cuestión de cómo valora el Estado y cómo se valora a nivel público la cultura de este país. Y yo creo que esto que pasa en teatro, que yo conozco mejor que lo que pasa en artes plásticas, yo imagino que pasa exactamente igual. Es decir, la dotación que hay en museos ya no estatales, sino de comunidades autónomas y de ayuntamientos, etcétera, etcétera, pues son realmente muy ajustados, muy, muy ajustados. Entonces, yo creo que eso es parte de la no valoración y del no apoyo. Es muy Sin complicado. duda, sin duda. ¿Y tú Es decir, crees la que repercusión es ínfima. Es decir, ¿cuándo se hace repercutir a los artistas españoles ya en exposiciones dentro de España y en exposiciones fuera? Es decir, no hay una inversión. ¿Cuál es la inversión en los institutos Cervantes? Los institutos Cervantes tienen salas de exposiciones. ¿Qué se puede exponer con el dinero que aportan para esas exposiciones? Realmente muy pocas cosas. Las casas de cultura, es decir, España debería tener como país una política diplomática, porque es un valor diplomático y es una fuerza como país el tener esa capacidad de mover la cultura por muchos países. Y España tiene la potencia de un idioma que es muy hablado, es decir, y una capacidad de moverse realmente muy, muy fuerte. bueno, de hecho hay países como Holanda que a sus galerías, cuando participan en ferias internacionales, evidentemente les dan una ayuda determinada, Claro. pero condicionada a que expongan un porcentaje, que creo que es de un 40%, de artistas nacionales. Eso, hasta donde yo sé, creo que en España no ocurre. Es decir, ahí hay un trabajo Sí. que en definitiva termina mostrando qué es aquello que tú validas, ¿no? Entonces te preguntas, ¿esta mezquindad a la hora de invertir en cultura es puro desdén o hay alguna premeditación? Es decir, la cultura no interesa porque no interesa o no interesa porque puede servir pues para
cosas que no benefician, ¿no? O sea, que contradicen un poco el discurso oficial. Sí, yo intuyo que no hay, que ni siquiera hay esa, que ni siquiera hay esa Es pura lectura. indiferencia. Intuyo que no ven que haya ningún beneficio político en ello y simplemente, bueno, pues es la dejadez absoluta. Intuyo, ¿eh? Tampoco me atrevo a decir, o sea, no tengo una opinión formada como para poder hablar, pero intuyo que ni siquiera hay una estrategia en ese sentido. O sea, no creo que sea un deseo de que no haya cultura para que la gente no lo creo que se hayan para pensarlo. Es decir, yo creo que hay una cierta obligación de mantener un Ministerio de Cultura, evidentemente, con una dotación mínima, y bueno, y eso ya, y cada uno un poco, bueno, pues yo creo que hay una cierta un aprovechamiento bueno, de los artistas realmente y de los creativos y de la gente que de alguna forma trabaja de manera vocacional, como hay en todas las profesiones vocacionales. Es decir, cuando hay una vocación, siempre se dedica más esfuerzo realmente del que te están pagando. Porque es vocacional, porque te gusta, porque te mueve otra cosa que no es el dinero. Y entonces, claro, en cultura eso es perfecto, porque es que te pueden no pagar, Por amor al arte. claro. O sea, es que en cultura te podrían no pagar porque alguien lo haría, porque quiere hacerlo. Y esa pulsión, lo que pasa es que eso es terrorífico. Es decir, que los sistemas públicos aprovechen esas circunstancias me parece que es absolutamente terrorífico. El sistema público lo que tiene es que facilitar que haya el reforzar una industria, cualquier industria, la de los coches, la de los aerogeneradores, la de los aviones, la de cualquiera, y por supuesto la de cultura. Es decir, en su momento, en los años 80, cuando se crearon las unidades de producción en teatro, realmente la cultura dignificó la profesión. Es decir, crearon un sistema en el cual esto estaba remunerado, había unas normas, unas leyes para pagar, es decir, una manera para pagar a la gente y unos mínimos de pagos de esas personas. Es decir, las profesiones artísticas estaban remuneradas, pagadas y reconocidas. Lo que ha ocurrido con el tiempo es que como eso no se ha ido actualizando, se ha convertido en lo contrario. Es decir, los sistemas públicos se han convertido en sistemas que de alguna manera desprofesionalizan. Están pagando menos algunas instituciones públicas de lo que pagan los privados. Con lo cual, al final, lo que están haciendo es desindustrializar la propia industria de las artes, yo creo, por lo menos en teatro. Y claro, y sin embargo, en teatro es así, en artes visuales es posible que también, pero sin embargo hay una excepción, es decir, en este mundo podríamos hablar como dicen en Latinoamérica, que hay hijos y entenados, ¿no? Es decir, hijos e hijastros. Sí. En este caso, el cine goza de un tratamiento muy favorable del que no se benefician otras manifestaciones culturales y artísticas, como por ejemplo el teatro, las artes visuales. Sí, bueno, el Que cine... hay una ley sí. para el cine. O sea, Bueno, han sabido moverse. sin duda. Han sabido moverse. Sí. De todas formas, claro, cuando yo conozco gente que trabaja en cine, tampoco están bien pagados. Es decir, yo no me atrevo a hablar de lo que no conozco, es decir, me gustaría saberlo. Los del cine seguramente han conseguido decir, bueno, pues una repercusión, se han organizado mejor, lo han hecho mejor y han conseguido una serie de ayudas que en su momento, recordemos que la etapa dorada del cine no es esta. La etapa dorada del cine ha pasado. Ahora mismo la gente que está trabajando en cine tiene enormes dificultades. Yo no conozco del tema, pero creo que habría que valorar realmente hasta qué punto esa gente ahora mismo realmente están tan bien pagados, están tan favorecidos por esas ayudas. Las ayudas están paradas desde hace muchísimos años. Yo en cine no me atrevo a hablar, no lo conozco. Pero realmente planteo hasta qué punto esto ahora mismo también es así o no. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Yo conozco gente que trabaja en cine, o sea, David Serrano, con el cual trabajo y con el que he hecho bastantes musicales. Él dirige películas, él trabaja en cine y escribe. Y él no cuenta que estén nadando en la abundancia, desde luego. Si no, no haría musicales, estaría todo el tiempo haciendo películas, o sea... O sea que digamos, creo. dentro de lo más boyante y económicamente rentable es el musical en este momento frente al teatro. Bueno, el musical... sí, el musical es un género que está funcionando. A ver, el musical se estrenan muchos musicales. Hay muchos que funcionan, pero hay muchísimos que no funcionan. La mayoría no funcionan como todo el mundo cree. Es decir, no es solo todo lo que reluce. Es decir, en Madrid se han estrenado, no sé si hace 2 años, 2 temporadas, se estrenaron 12 musicales en la misma temporada. Evidentemente, de los 12 funcionaron 3.
Eso significa que el resto no funcionan. No funcionar es que o cierran a los 3 meses o cierran pero en cualquier caso pierden dinero. Es decir, luego hay musicales de muchas categorías. Hay musicales que tienen un elevado costo de producción y les dedican mucho amor, mucho cariño, mucho afecto y mucha inversión de dinero para tener un buen producto, y hay otros que dedican mucho menos y bueno, y prueban a ver si hay suerte y suena la flauta por casualidad, como en todo. Hay películas de muy buena calidad que tienen éxito y hay películas de mala calidad que tienen éxito. Es decir, que luego hay mucha gente que intenta, bueno, triunfar invirtiendo menos, que es lícito también, pero es otro tipo de negocio. Pero bueno, el musical, la gente musical también se queja, o sea, no es solo todo lo que reluce, o sea, realmente cualquier persona que se dedica al arte no está aquí por dinero, o sea, desde luego no es un medio, es decir, te puede ir muy bien, evidentemente, pero la inmensa mayoría, no sé, las estadísticas de los actores que realmente vivían como actores son ridículas. Es decir, los actores que pueden vivir de realmente su trabajo es anecdótico. No sé si era un 2%, un 3%, es decir, anecdótico. El resto de gente tiene que estar buscando otros trabajos, es decir, es muy complicado. Los escenógrafos que vivimos realmente a hacer escenografía, pues realmente no sé cuántos somos, pero se podrían contar con los dedos de una mano seguramente, es decir, o muy poca gente. Aparte de que es un medio en el cual, claro, conseguir el trabajo suficiente para poder vivir exclusivamente de hacer escenografías es muy complicado. Es muy complicado. Tú como escenógrafo vives esa presión de no de no llegar a fin de mes, pero No la digo. Vale. Yo he trabajado mucho. También tengo que decir que mucha gente que trabaja mucho y no tiene suerte, es decir, que yo creo que hay una cuestión, es decir, no creo que este mito americano de si trabajas mucho y te esfuerzas consigues lo que quieres, yo creo que eso no es verdad, no siempre consigues lo que quieres. Hay gente que conozco que trabaja muchísimo y no consigue vivir de lo que hace. Yo he tenido la suerte de que sí, he conseguido vivir con bastante tranquilidad y con ciertas garantías, pero bueno, yo soy freelance, es decir, yo cada día me levanto y si me llaman trabajo y si no me llaman no trabajo, o sea, eso es así. Y el hecho de que tú tengas trabajos, incluso premios y reconocimientos y muchas, no quiere decir que dentro de un año vayas a tenerlo, es decir, dentro de un año igual no te llama nadie. Es decir, yo dependo de que me llamen. Pero dicho esto, yo no me puedo quejar, me ha ido muy bien, trabajo muchísimo, muchísimo, Me pero consta, me ha ido bien, me consta. me ha ido bien. ¿Qué consejo le darías a un artista que quiere abrirse paso en este momento en España? A un artista joven que entra pues con toda la ilusión, con todo el glamour de esa imagen romántica de artista, ¿verdad? Bueno, Y pues que quizá relega a un segundo plano esa otra realidad del artista bohemio que no le llega para pagar la calefacción, que no paga el alquiler y espera que le den una prórroga, a ver que el casero... En fin, ese tipo de cosas. Eh, es muy difícil dar un consejo porque la vida es muy personal. Yo siempre pienso en la frase de Picasso, ¿no? De que la creación es es 90% transpiración y una pequeña parte de inspiración, ¿no? Yo creo en eso. Yo creo realmente que hay un gran problema en el tema, en el creer que la mayoría es inspiración. Es decir, que tú estás de repente en un sitio, cualquier sitio, y se te ocurre una idea maravillosa y de repente eso funciona. Yo creo que hay que trabajar muchísimo. Es decir, yo creo que el secreto de cualquier cosa es dedicarle muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Y luego también tener suerte y que te vaya bien. Pero desde luego me parece muy difícil que una carrera te pueda ir bien si no trabajas muchísimo. Me parece muy difícil. O sea, el mito romántico de la inspiración, como que el l'enfant terrible y esas cosas, ¿no? Es decir, esa especie de cosa como de mágica, ¿no? De que estoy en un sitio y me surge algo y es una idea maravillosa, a mí es que nunca me ha pasado. Es decir, igual hay mucha gente que le pasa, pero a mí desde luego no. Entonces yo creo que hay que trabajar muchísimo y aún así es complicado, es duro. o sea Es que duro. es una recomendación razonable trabajar mucho en tu carrera Sí. artística y buscar un plan B o simultáneo que te permita, como ocurre en tu caso, ¿no? Que haces tu trabajo artístico, Bueno, yo creo que mis dos trabajos son artísticos, lo cual es sin una duda, suerte. sin duda. Pero Pero uno
te genera ingresos y Sí. el otro menos. Es decir, no podría renunciar a uno o sería No. como mínimo arriesgado, ¿cierto? Bueno, yo no quiero renunciar a ninguno porque me hacen muy felices los dos, pero no podría, es decir, yo no podría renunciar a la escenografía hoy por hoy. Es verdad que claro, cuando yo como tengo tan fragmentado, digámoslo así, estos dos mundos, aunque tengan mucho que ver, eh, yo no puedo dedicarle el tiempo a la parte de creación plástica que de alguna forma podría dedicarle si me dedicara exclusivamente a eso. Eso no implica que me fuera bien o que pudiera vivir exclusivamente de eso, pero no le puedo dedicar el tiempo. Es decir, yo tengo que hacer el tiempo para dedicarme a esa parte, ¿no? Y Entonces, cuando se te ocurren ideas, estás metido en un trabajo de escenografía y de pronto, como sí. existen esos vasos comunicantes, se te ocurre una idea que deberías o querrías plasmar como artista, ¿qué haces con ella? Yo La anotas y guardo y la pones ahí. claro, pero eso lo hago todo el rato Ah, con espera. todo. Es decir, si es que la vida, yo creo, si es que uno está trabajando todo el rato. Mm, Es que cuando te dedicas a la creación, uno no está de vacaciones. O sea, nunca. claro, tú te vas de vacaciones y Sí, estás permanentemente viendo cosas que te interesan y cosas que te sí, sugieren cosas. O sí, sea, sí, sí, es imposible. sí. Es imposible hacer el cambio de esto forma parte de mi realidad personal y esto forma parte de mi creación. O sea, tú todo el tiempo ves cosas y yo creo que es la forma más sana y más natural y más real de vivir, ¿no? Las cosas. O sea, todo es aprovechable. ¿Y sientes, por cierto, alguna pena cuando se desmonta algún decorado, algún escenario, que no te pasará con todos, Sí. pero sí con algunos, ¿no? Es decir, esto se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Las obras pueden pervivir si alguien las tiene, si las tienes tú, pero un decorado es un trabajo artístico Sí. efímero. ¿Qué te produce a ti? Es que es la propia definición de lo que hago es esa. Entonces, a mí me provoca, hombre, a mí me da, bueno, me entristece o me puede provocar alguna inquietud cuando algo que creo que realmente es bueno no ha funcionado, por la razón que sea, que puede ocurrir. Pero, pero no, yo he hecho cosas para un día, es decir, he hecho montajes Tú trabajas lo mismo, esté 3 años en cartel o esté un día en cartel. Es el mismo trabajo. O sea, claro, es muy ingrato, en cierto modo. Pero realmente son otras satisfacciones. Cuando trabajas para un día, sabes que trabajas para un día. Entonces, bueno, y mi negocio es que eso acabe, también te digo. Si todas las obras duraran indefinidamente, no me llamarían para hacer algo nuevo. Mi negocio es que lo tiren y empezar a hacer otra. O sea, que en cierto modo, bueno, es la definición del propio trabajo. Me parece que es sano. Y luego, claro, hay cosas de las cuales uno se siente muy orgulloso y hay cosas de las cuales uno se avergüenza profundamente, con lo cual también es un descanso a veces que las tiren y que se acaben, ¿no? Y que, Y de las que aprender también, ¿no? claro, no, Porque uno aprende de seguramente, todo, de lo bueno y de lo malo. Sí, efectivamente. yo siempre digo que hay que ver todo, es decir, cuando me dicen esto es muy malo, digo, bueno, pues igual hay que verlo, ¿no? Porque cuando yo he visto cosas que he dicho, joder, esto funciona fatal, ¿no? Incluso ideas que yo he tenido, las he visto en el escenario y he dicho, no, no. O sea, esto de ninguna manera, ¿no? Iba a funcionar. Entonces, bueno, es sano, claro, es bueno aprender de la experiencia ajena, la Sin duda, fracasada sin también, claro, duda, sí, sí, claro. De claro, hecho, una de las recomendaciones es leer malas novelas para claro, darte claro, cuenta de dónde está el claro, error, dónde está el claro. fallo, ¿verdad? Yo creo que uno aprende de lo bueno muchísimo y de lo malo aprende también bastante. O sea, es importante. Bueno, pues muchas gracias, Gracias a Ricardo. ti. Esperemos Placer. que haya sido también un aprendizaje para aquellos que nos escuchan. Y ponemos punto final a este episodio de Flip Spain. Y si os ha gustado, dadle like, suscribíos, compartidlo y por supuesto volved. Muchas gracias, Ricardo. Gracias.